Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a Onda Espiritual, un podcast dedicado a quienes buscan desarrollar su espíritu y aprender sobre herramientas que nutran su crecimiento personal y su bienestar. Soy Andrés Macías y con Anita Triana te estamos muy emocionados de compartir este episodio nuevamente con ustedes. Anita, ¿cómo estás? Hola Andrés, qué gusto nuevamente aquí en este nuevo episodio de Hola Espiritual. Hola a todos y qué alegría que se conecten hoy. Estoy muy emocionada de abordar este contenido de hoy. Bueno, pues se viene un episodio bastante peculiar, bastante interesante, curioso, llamo yo, eh, bastante emocionante. Hoy hemos querido abordar un tema que personalmente me llamó mucho la atención por ser novedoso y útil y porque la verdad nunca lo había escuchado, pero bueno, está interesante conocer nuevos conceptos. Se llama el juego terapéutico como una vía de sanación de las heridas del niño interior. Imagínate. Y es que cuando entendemos que las heridas de la infancia pueden afectar nuestra vida adulta, impidiendo alcanzar nuestro máximo potencial, podemos ser conscientes de dónde provienen muchas de nuestras creencias, emociones y comportamientos, ¿cierto? Así es, Andrés. Cuando comprendemos cómo las experiencias de nuestra niñez nos afectan positiva o negativamente en nuestra adultez, pues encontramos una riqueza infinita para mirar de cerca esos bloqueos, esos temores y en general nuestros comportamientos, que si bien pueden potenciar la expresión más amplia de nuestro ser, también, por el contrario, pueden estar minimizando nuestra efectividad y plenitud personal en todas nuestras áreas de la vida. Y sí, Andrés, este es un tema muy interesante que quisimos abordar hoy en Onda Espiritual y es el juego terapéutico como una herramienta de sanación que es como nuestro propósito, bien lo dice Onda Espiritual, quiere democratizar herramientas que estén ahí afuera disponibles para ser más conscientes, sanar y ser nuestra más alta expresión. Así que el juego terapéutico es uno de los recursos empleados hoy, no solo en espacios terapéuticos individuales, sino aplicado en el mundo de las organizaciones, pues se ha Ujú. demostrado que prácticas lúdicas contribuyen muchísimo a cohesionar equipos, fortalecer la comunicación, resolver conflictos, entre otros muchos beneficios en los entornos laborales y pues también, como lo dije anteriormente, en espacios individuales terapéuticos desarrollados por psicólogos y personas expertas en la materia. Y para profundizar mucho más, Andrés, en este tema, hoy tendremos un invitado muy especial y experto en el diseño y desarrollo de experiencias lúdicas de sanación a través del juego. Pero antes de introducir a nuestro invitado, pues comencemos un poco por entender a qué nos referimos por las heridas del niño interior. Ok, pues digamos que también es como nuestro lente, ¿no? Desde que se forma en nuestra infancia, a lo largo de nuestra vida, como que nuestro niño interior está integrado por todas esas experiencias y creencias que se van formando, es lo que determina, perdón, nuestra forma de relacionarnos y vincularnos con otros, ¿no? Es decir, nuestra capacidad para regular nuestras emociones, entre muchos elementos, ¿no? De nuestra personalidad, nuestros comportamientos, la Ajá. psicología, tal vez, ¿no? Claro que sí, y es así como en nuestra infancia, Andrés y querida audiencia, es cuando se forma nuestro esqueleto psicológico. En esta etapa dependemos de nuestros padres o de una figura cuidadora, también de la educación que recibimos y de toda la información que captamos del entorno en el que estamos inmersos. Entonces, cuando somos niños, somos como una esponja que captura cada dato, cada sensación, cada recuerdo y experiencia que van sistemáticamente construyendo el lente con el que vemos el mundo, así como lo acabas de decir, así como edificando esas emociones que van adjuntas a esas experiencias. Entonces, el niño interior puede registrar memorias felices, pero también memorias dolorosas. Y esto influye directamente en cómo los adultos experimentamos el mundo y reaccionamos ante él. Hay un registro que se queda en nuestra memoria psicológica hasta nuestra edad adulta y si hemos pasado por experiencias difíciles, tristes,
dolorosas, pues ese adulto las va a seguir teniendo si no hay un proceso de sanación. Claro, claro, como decíamos, en nuestra infancia recibimos toda esa cantidad de información que percibimos y que además interiorizamos, se nos queda en el interior, nos permite relacionarnos, adaptarnos, eh, y muchas veces no entendemos por qué sentimos lo que sentimos o creemos lo que creemos, ¿no? Digamos que, claro, cualquiera puede decir como, no, sí, eh, yo tuve una buena infancia y mis padres me enseñaron bien, pero de pronto hay ciertos comportamientos, ciertas maneras o ciertos patrones que tenemos que tal vez no entendemos de raíz por qué se manifiestan, ¿no? Y es justamente el niño interior. Y aquí es donde aparece el juego. Y aquí es en donde aparece el juego como este recurso valiosísimo para hacernos, ayudarnos a ser mucho más consciente de dónde proviene el origen de esos dolores, de esos temores, de esos conflictos internos que todavía nos persiguen en nuestra edad adulta. Entonces, si en nuestra infancia recibimos información positiva, amorosa, que nutre nuestra autoestima, nuestra autoconfianza, nuestra capacidad de adaptación y de relacionarnos, así como también nos enseñan y experimentamos seguir las reglas de la vida, esos principios, los valores, pues se viven experiencias que alimentan nuestra habilidad para expresar nuestras emociones, para estar mucho más balanceados con nuestro amor propio, para guiarnos desde nuestros valores y principios. Así como resultado tendremos un adulto más en balance y en mayor conciencia. Pero si por el contrario la experiencia temprana estuvo marcada por el rechazo, quizás el abandono, el maltrato, el abuso, la soledad, quizás el silencio, la no comunicación, pues seguramente se van a generar emociones como el miedo, la insuficiencia, la inseguridad, la desconfianza y comportamientos pues que no nos van a ayudar a gestionar muy bien nuestras emociones. Entonces tendremos a un adulto herido, resultado de estas experiencias y recuerdos de infancia si no se ha hecho una sanación previa. Y es aquí entonces donde aparece el juego como un recurso, como una herramienta de sanación para este adulto que puede primero ayudarnos a hacer esa conciencia de ese origen, de la raíz de esos conflictos, de por qué me comporto como me comporto, por qué pienso como pienso, por qué esto me genera dolor, hacer conciencia de esas memorias de dolor y segundo, abordarlas de una manera más compasiva y allí, a través de la lúdica, se pueden movilizar elementos positivos que guarda ese niño interior y que nos van a ayudar a sanar esos dolores internos, como la alegría, la capacidad de sorprendernos, la capacidad de imaginar sin límites que todos los niños la tienen, esa fluidez y esa naturalidad con la que los niños viven la vida, así como el no juicio y la pureza del amor, entre otros elementos que guardamos en nuestra niñez. Qué interesante. O sea que estas prácticas que desde el juego han desarrollado psicólogos y terapeutas nos demuestran que es posible reconocer y limpiar mucho de aquello que quizás se quedó por allá instalado en nuestra infancia y que todavía puede hacernos adultos infelices, no sé, adoloridos y desconectados de nuestra propia luz. Claro que sí, Andrés. Y bueno, sin más preámbulos Interesante. y profundicemos mucho más en este tema tan interesante, y está aquí pues acompañándonos nuestro amigo Carlos Alcalá, a quien llamaremos Carlito de cariño durante este episodio, quien estoy segura nos ampliará muchísimo más este tema tan, tan interesante. Bueno, pues dándole la bienvenida a Carlos, Carlito Alcalá. Carlito es psicólogo, estudioso de la psicología positiva, perdón, psicología positiva, educador y fundador de Playing Camp en Madrid, España. Un hombre que le encontró sentido a esta práctica estando de viaje en África, en el que el juego se puso en su vida con un propósito, para aplicarlo como una herramienta sanadora para las personas y una práctica poderosa para quienes están en el mundo del trabajo. Carlito, bienvenido a Onda Espiritual. Qué gusto tenerte con nosotros. El gusto es mío. Muchas gracias tanto a Anita como a Andrés por estar aquí. Muchas gracias.
Bueno, Carlos, hemos tocado hasta aquí, como has podido escuchar, el tema de cómo las heridas emocionales de la infancia impactan nuestra vida en la adultez y queremos aprovechar tu gran conocimiento en este tema preguntándote eh, cómo las heridas de nuestro niño interior se pueden manifestar en la vida adulta, en nuestras relaciones y también, ya que hablas de ello, en los entornos laborales. Bueno, para mí lo habéis explicado magníficamente, así que muchas gracias por compartirlo. En particular hoy, bueno, estaba pensando un poco sobre este tipo de cuestiones de las heridas y el mejor punto de referencia suele ser uno mismo y observarse en qué aspectos yo en mi vida, por ejemplo, me gustaría controlar un poco más o me gustaría tener un poco más sanados. Y uno de ellos es el orden, ¿no? Por ejemplo, yo a veces tengo con muchas ventanas abiertas en el navegador, o a veces veo que mi habitación no está todo lo ordenada que yo quisiera. Y eso está muy asociado también a cómo nos comportamos en el trabajo, por ejemplo. Y pensando respecto a este ámbito en concreto, o esta faceta de personalidad que es el orden, yo me puse a pensar, ok, ¿cómo era yo de pequeño cuando me tocaba ordenar? Entonces yo de pequeño a mí me encantaba jugar y jugar y jugar y llegaba un momento en el que mi madre me decía, y ahora tenemos que ordenar. Y la transmisión de esa información yo la recibía como una orden, como una obligación, como una carga, como el final del juego. Entonces, la asociación que uno hace o que yo hice en este caso fue ordenar, tener un entorno ordenado es una carga, tener un entorno ordenado es el final del juego y es algo a lo que yo me siento obligado a hacer y que la autoridad me está obligando a hacer. Entonces, ¿cómo podemos reconstruir esa percepción sobre el orden en una continuación del juego? ¿Cómo puedo yo modificar la conducta para introducir una energía, una actitud emocional de mucha más alegría, mucho más lúdica, mientras estoy realizando esa tarea, esa actividad? Y esto es una invitación para que las organizaciones se cuestionen qué tipo de actividades son las más tediosas, entre comillas, y cómo se le puede introducir un elemento lúdico durante la tarea. Por ejemplo, poner música. Es que irónicamente, las organizaciones que menos invierten en cultura, que pueden ser las constructoras, son las que muy rápidamente tienen ese elemento lúdico, porque se ponen música o se pasan las herramientas o los objetos o se hacen bromas entre ellos y en las obras, en las construcciones, los obreros, dentro de la dificultad física que conlleva su trabajo, tienen un entorno laboral en muchas ocasiones positivo por caracterizarse por ese tono lúdico dentro de los equipos. Bien, es decir, que si quisiéramos introducir en las organizaciones prácticas que conecten con el juego, esto nos ayudaría un poco a relajar más a los equipos de trabajo, a conectar, digamos, su actitud o su conducta laboral con ese niño que en lugar de ir a trabajar porque es una obligación, digámoslo así, voy más al trabajo, quiero compartir, porque quiero aprender, porque quiero que otros también aprendan de mí y voy a construir algo que me da placer y satisfacción. Y allí ya también estoy conectando el trabajo con otra idea y con otro imaginario que ya no es obligación, sino algo divertido. Exacto, exacto. Es una oportunidad, para mí es diaria. Yo el Playing Camp siempre lo comparo al momento de recreo en el colegio. Como el colegio, que era ese trabajo, esa obligación, tenemos que estar sentados escuchando de una materia, por lo menos tenemos ese espacio de 20 minutos diarios en el que tenemos la libertad de explorar, de curiosear, de relacionarnos, de expresarnos a través de tanto el arte como el deporte, el movimiento físico o la interacción con otros, que nos reconecta y nos recarga de energía. Entonces, mi planteamiento fue bastante sencillo, fue ¿por qué no reintroducir esta actividad del recreo, este espacio lúdico compartido no estructurado con otras personas para recargar de energía a los trabajadores que sienten esa obligación continua de estar ahí obligados haciendo tareas que aparentemente no son las que intrínsecamente ellos quieren hacer? Bien. Y cuéntanos un poco qué
resultados has visto tú en estas intervenciones que has hecho a través del Playing Camp en organizaciones en España? Cuéntanos un poco. Pues muchos. A mí me gusta cuando me llaman después o hablo con los encargados de recursos humanos después de varias semanas o varios meses y me dicen, ahora en la oficina tenemos de vez en cuando alguien grita GP GP y el resto responde JJ. Y eso es porque durante la experiencia de Playing Camp tenemos este saludo que es un recuerdo al dejar de pensar, a no tomarse las cosas en serio y al sacar esos pensamientos negativos fuera de tu mente. Entonces, cuando alguien está juzgando una situación o cuando alguien se siente frustrado, grita en alto "Yipi, yipi", y el resto del grupo le responde Ajá. JJ. ¿Y cómo se transfiere eso al entorno laboral? Cuando a veces uno está como muy cansado, está muy saturado y dice "Yipi, yipi" y el resto del grupo responde JJ. Y ahí es cuando, vamos, yo de verdad me siento orgulloso de haber diseñado y llevado a la práctica y de todo el trabajo realizado porque ahí hay un cambio organizacional. Igual que tenemos con las experiencias de Playing Camp, con los días de team building, les regalamos un baúl lleno de juguetes, entre comillas, lleno de esterillas de yoga, de aromaterapia, de antifaces, de hojas de emociones, para profundizar o más que nada para llevar al día a día ese tipo de recordatorios de bienestar, ¿no? Te puedes tomar un tiempo de 20 minutos para sentarte y meditar, para hacer yoga, para ser más consciente de tu entorno, para generar un entorno más cálido entre vosotros. Y por eso nosotros no es solo la experiencia de team building, que a veces en muchas ocasiones se queda en eso, cuando encargas a una empresa de team building que os haga una actividad y os lo paséis bien ese día, sino cómo podemos llevar esa experiencia al día a día a través de crear un espacio en el que uno puede invertir su tiempo en sentirse mejor con uno mismo y con los demás. Sí, y ahí yo tengo una pregunta para hacerte y es cómo llevar eso para mi casa. Es decir, en el ámbito laboral, vale, el JJ, el GG, todos estos símbolos del lenguaje y todos estos objetos que ustedes les dan para reconectar con el niño interior en el ambiente laboral, listo, juega y llego a mi trabajo y lo aplico. Sin embargo, ¿cómo me llevo esto para mi casa para aplicarlo con mi pareja, con mis relaciones con mi familia, con mis dolores también de mi infancia e interiorizarlos? Sí, bueno, varias cosas, algunas ya están siendo realizadas, otras se realizarán cuando haya más tiempo y más equipos. Así que si eres inversor y te interesa esto, contacta conmigo a través de playingcamp.com y hablamos sobre cómo acelerar la implementación del juego en el día a día de las personas en todo el mundo. Lo que ya estamos haciendo ahora mismo es la parte de, bueno, hacemos un taller diario a través de Instagram y es un directo. Entonces lo hacemos a las 20:20 de España. Tenemos ese juego de palabras de 20:20 a las 20:20. Son 20 minutos y hay cada día, dependiendo de quién se conecta, de cómo está el estado de esa persona, pues hacemos un taller en el que cada día hacemos un juego diferente. A veces es más físico, a veces es más verbal, a veces es más relacional. Y llevamos ya 160 días, más o menos. O sea, y mi objetivo, mi intención es hacerlo pues, todos los días hasta que no pueda más o hay otra persona que tome el relevo de ese taller. Así que esa sería una estrategia de cómo llevar Playing Camp a tu entorno. La otra, que está ahí en el imaginario, en la visión, pues hemos empezado a diseñar tanto juegos de cartas como que esté asociada la carta a una aplicación donde la aplicación te sugiera un juego. Ahora con inteligencia artificial también exploramos diferentes posibilidades. Se pueden hacer muchas cosas, como una app con un avatar específico, pues que te hace 3 o 4 preguntas sobre cómo estás, con quién estás, si estás tú solo, estás acompañado, y te sugiere un juego en ese momento para modificar tu estado de ánimo. Porque al fin y al cabo los juegos tienen esos 3 niveles, ¿no? Como más a nivel individual ahí estamos. A nivel individual el autoconocimiento, el aprender a quién soy yo en los diferentes entornos y actividades, la interacción con el ambiente, con el barro, con el espacio y luego la interacción entre personas.
Entonces, dependiendo de en qué contexto te encuentres, pues te puede sugerir unas prácticas u otras. Me hace gracia el vídeo. No, se ve muy divertido, muy entretenido y Bastante lúdico. se conectan realmente y se conectan más desde aquí, desde la emoción. Sí, porque una de las características más originales de Plain Camp, y es algo que siempre nos han dado feedback, es que no utilizamos las palabras. O sea, abrimos un marco al principio y ahí explicamos que durante la experiencia no vamos a utilizar las palabras, y es para mí el truco secreto mágico. O sea, que la fórmula mágica para conseguir que una persona entre en un estado lúdico es invitarle a no hablar y a comunicarse a través de cualquier otro tipo de comunicación que no sean las palabras. Y esto consigue que la persona se transforme, que deje de juzgar, que deje de escuchar a su mente, e incluso pues que la gente vaya a estados más primitivos, tanto a nivel individual, más primitivos de infancia, y a nivel antropológico, más primitivo de humanidad, o sea, un estado prelingüístico en el que las tribus o los componentes de la tribu se tenían que comunicar sin palabras, y ayuda muchísimo a poner a la persona en el momento presente, a estar muy perceptivo de en qué estado está el otro. Por eso todo esto de las soft skills, ¿no? De aprendo empatía, comunicación no verbal, aprendo escucha. Es como, si le quito las palabras, ya no puedo cerrar los ojos y saber cómo está la otra persona. Ahora tengo que estar muy atento y muy consciente a qué pistas me está dando. Y eso ayuda mucho a conectar. Es como de, y me lo dicen, tengo horas de testimonios de personas diciendo, wow, puedo conectar con las personas sin palabras. No sabía que nos podíamos comunicar también sin palabras, que nos entendemos sin palabras. Y es como de sí, sí. Y a veces son barreras que nos ponemos. Además que has tocado un punto muy lindo y muy importante, y es que en nuestra infancia no ponemos juicios de valor. Venimos, digamos, limpios, muy purificados, poco contaminados de información. Y es allí en donde empezamos a cargarnos de información positiva o negativa que nos hace ser lo que somos en la adultez. Entonces, lo que escucho es que aquí volvemos al origen a partir del no uso del lenguaje, y volvemos a ser como aborígenes, digámoslo así, volvemos a ser niños sin lenguaje, utilizando otros canales en los que podemos construir, relacionarnos de una manera menos juicio, menos mente, más amor, más corazón y más pureza. Totalmente, 100%. Lo has dicho, Anita, no tengo que añadir nada más. Sí. Si no, en mi viaje personal lo que yo añadiría era, yo era una persona muy intelectual, muy científica, muy crítica, muy racional, muy escéptica también, y apareció en mi vida el taoísmo, y gracias al taoísmo y a leer el Tao Te Ching yo entendí que puedo percibir la realidad sin el filtro del lenguaje, ¿no? Que esta taza, si yo le llamo taza, pues ya la igualo a todas las tazas que existen. Entonces, si no la llamo taza y simplemente la percibo como la realidad que es presente delante de mí ahora mismo, se convierte en una cosa maravillosa y fantástica. En imaginarme cómo el barro se ha transformado en la taza, o en quién la ha cocido, o cómo ha llegado hasta aquí, o el viaje que ha tenido esta realidad específica que está delante de mí. Entonces, destruye toda esa simplificación que tiene el lenguaje al decir, wow, eso es un árbol. No, pero es que ese árbol tiene años de vida, de flores, de hojas, es una maravilla. Y es conectar directamente con esa presencia. Es lo que... Y el taoísmo lo explica esto muy bien. Dice, cuando quitas el lenguaje aparece el Tao eterno. Qué Y así maravilla. Carlitos, ¿y cuál ha sido, digamos que el método tal vez o la experiencia más significativa que has tenido implementando este juego? De pronto algo que digas, estuve en una organización, implementamos de esta manera este método o ciertas actividades puntuales y es lo que más me ha marcado. Lo que más me ha marcado a mí. Bueno, para mí es un proceso esto del Plain Camp también. Porque yo al principio estaba muy apegado a mantear a la gente en el aire. Para mí ese era como el momento de infancia
más puro de conexión con otra persona, cuando tu padre o tu madre te tiraban en el aire y te recogían, porque sentía que era reconectar con una vulnerabilidad absoluta y una entrega total al otro. O sea, estoy aquí, me entrego, me tiras en el aire y confío tanto en que me vas a recoger que no tengo miedo, tengo alegría por estar experimentando esta confianza en ti. Y para mí eso era como el mayor vínculo que yo podía facilitar en las personas. Y en casi en cada Playing Camp siempre dirigía al grupo para que llegara ese momento de mantear a la gente. Y yo siempre les preguntaba, ¿hacía cuánto que no te pasaba esto? ¿Hacía cuánto que no hacías esto? Y me decían, desde que tenía 5 años, desde que tenía 3 años. Entonces, estaba un poco apegado a ese momento al principio, luego me he ido desapegando y ha habido todo tipo de Playing Camps. Ha habido Playing Camps que eran como súper tranquilos, en el que teníamos diferentes aromas y estábamos simplemente oliendo, o estábamos en el parque, estábamos sintiendo la hierba, o estábamos sentados y bueno, tengo fotos de una persona a la que la echamos hierba por encima y como que la enterramos en hierba también, súper guay. Y bueno, para mí es, en un primer momento, bueno, en los primeros Playing Camps yo estaba como más apegado a yo también me lo quiero pasar bien y quiero disfrutar. Luego es un trabajo que, bueno, está bastante equilibrado entre lo que es el trabajo y el disfrute. O bueno, es Playing Camp, o sea, yo me lo paso genial en cada uno que lo hago. Así que tomo conciencia de mi rol como contenedor o como facilitador o como estar observando de que todo el mundo esté en un estado óptimo. Y he escuchado muchas cosas. He escuchado, por ejemplo, hay una historia de una persona que al acabar el Playing Camp me dijo, oye, necesito hablar contigo. Le digo, ¿qué ocurre? Me dice, yo en mi familia crecí en un entorno desestructurado, abusivo. Luego en el colegio recibí muchísimo bullying y nunca había tenido la oportunidad de estar en un entorno con iguales, en el que me sintiera aceptado, en el que me sintiera segura, en el que me sintiera que podía ser yo y expresarme y jugar. Y esas historias para mí me cambian, me reconectan con el propósito. Y también me hacen más consciente de personas que tienen unas heridas muy grandes con el juego, con la infancia, y que experiencias como esta de Playing Camp pues les ofrece una oportunidad de sanación muy profunda y que reconstruye las creencias de las relaciones, de la realidad, de lo que puede ser posible. Entonces es como un salto muy grande para muchas personas. El, wow, me permito hacer esto se puede hacer y esto es seguro. O sea, expresarme seguro, ser es seguro. Creo que esa es como la clave, ¿no? El transmitir ser tú mismo, ser como quieras que seas, es seguro. Anita está aquí viendo información en el chat. Sí. Estamos, no, de verdad que me encanta lo que escucho, Carlito, porque definitivamente esto es una reprogramación de alguna manera. Cuando vivimos este tipo de experiencias a través de la lúdica, nuestro cerebro está diciendo, hey, aquí hay algo más y hay algo más que me resuena, porque es que está en mí y quizás lo he olvidado, porque desafortunadamente con esa información que vamos cargando, registrando, sumando a nuestro cerebro y a nuestro esqueleto psicológico, como lo llamábamos al inicio, pues vamos quizás dejando atrás elementos más sencillos, más simples, que nos harían la vida más balanceada y seríamos quizás más felices y seríamos más nosotros, volviendo a ser ese ser auténtico somos cuando nacemos y que dejamos de ser a través de los años. Entonces, Sí. Esa frase que acabas de decir, ser tú mismo es seguro, es parte, pienso yo, de las ventajas, de los beneficios de reconectar nuevamente con el juego y de vivir la vida menos cargados de información, de creencias limitantes, y es ahí donde el juego nos ayuda a sanar y a recordar y a ir a ese niño interior que no sufría. Sí, No estaba cargado de tanto dolor. Sí, y reflexionando y acordándome un poco sobre los testimonios, yo siempre pido una palabra al final, y palabras que se repiten mucho es autenticidad, es libertad, es expresión, es diversión. Entonces creo que juntando esos términos sería como
ser auténticamente o expresarme de forma auténtica y libre. O sea, Plain Camp sería, tengo un espacio donde puedo expresar mi autenticidad libremente de forma divertida. Y me río y me lo paso bien con otras personas. A mí eso es como la esencia, sí. Y eso ya genera en ti definitivamente una huella anémica distinta, que te hace volver quizás a memorias que te van a ayudar definitivamente a recuperar ese niño interior y a sanar seguramente muchas heridas de nuestra infancia. Claro. Andrés, ¿quieres hacer alguna última pregunta o vamos cerrando este capítulo? Sí, Anita, yo quería de pronto de una manera muy breve preguntarle a Carlito, ¿cómo te pueden contactar las personas que quieren conocer este método del Playing Camp? Y de pronto, si es una empresa, si digamos yo soy una organización, ¿de qué manera me dirías, mira, vamos a hacer esto y vamos a obtener estos resultados? Uh-huh. Pues estamos en todas las plataformas que yo pueda conocer. Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn. Pueden buscar Carlos Alcalá Marcos o pueden buscar Playing Camp, lo van a encontrar. Y vamos a hacer esto y vamos a tener estos resultados. Si en tus equipos notas que algo no está funcionando, sobre todo a nivel de conflictos o de comunicación, o notas que incluso el liderazgo, ¿no? Que la gente no se escucha o que los líderes no son capaces de transmitir esos propósitos de la empresa, notas que la gente está dividida, notas que hay personas que van, hacen su trabajo y se vuelven a su casa y no quieren saber nada, notas que no están comprometidos con tu empresa, notas que te gustaría crear un ambiente mucho más positivo, pues haciendo experiencia de Playing Camp, ya sea de un día o con mayor frecuencia, con talleres en tu oficina, lo que vamos a conseguir es transformar esas dinámicas dentro de tus equipos, conseguir eliminar muchas barreras entre ellos, conseguir que se comuniquen de forma mucho más humana, mucho más saludable, sana, divertida, construir un clima de apoyo, construir relaciones de persona a persona dentro de tu entorno laboral. Entonces, esto no es para ti si lo que pretendes es construir un clima laboral clásico donde la gente va a trabajar, hace su trabajo y se va, porque en el trabajo no se juega. Esto no es para ti. Esto es para ti si quieres construir una cultura organizacional en la que cuidas a las personas, en las que entiendes el valor que tiene el trabajo en unir a personas. Porque hay mucha gente que vive en soledad y gracias a ir al trabajo es cuando tienen esos momentos de conexión. Si entiendes que eso es un valor muy importante de crear una organización de personas y quieres fomentar eso y quieres desarrollar eso, entonces escríbenos en Playing Camp, por LinkedIn o por YouTube o por Instagram, donde quieras, y aquí estaremos para ayudarte a conseguir que tus equipos sean mucho más felices. Muchas gracias. Maravilloso. Muchas gracias, de verdad que has hecho un desarrollo muy interesante desde esa primera experiencia y ese despertar que tuviste en África y dijiste, ups, y hay algo de lo que podemos generar recursos y herramientas valiosas para las personas, para las culturas organizacionales, y encantada de tenerte aquí hoy. Seguramente no será la última vez que te tengamos. Carlito, ha sido un verdadero placer aprender de ti, recibir esta sabiduría, y a toda nuestra audiencia, gracias por conectar con Onda Espiritual y definitivamente poner atención a esas heridas del alma que guardamos en nuestra memoria temprana, que tanto cuidado necesitan de nosotros. Es nuestro trabajo de conciencia para ayudarnos a liberar esos dolores que ya no nos hacen bien y que limitan nuestra paz interior y plenitud. Regresar al juego, como lo hemos visto en el día de hoy, la lúdica puede ser una de muchas herramientas para vivir y relacionarnos más desde el amor, desde nuestro ser auténtico, y para las empresas, pues a vivir culturas organizacionales más desde la alegría, desde el goce, desde el no juicio y la construcción genuina. Un placer, como siempre, Andrés, estar en Onda Espiritual, y pronto nos veremos en nuestro próximo episodio. Así es, Anita.
Gracias nuevamente a Carlito por estar aquí con nosotros. Carlito, un mensaje pequeño que tal vez quieras darle a nuestra audiencia. A todo el que esté escuchando esto hoy, me gustaría hacer la pregunta, ¿hace cuánto que no juegas? Y que luego eliminen toda excusa para no jugar antes de que acabe el día. Aunque lo hagan ellos solos, que cojan un palo, lo tiren al aire, o que jueguen con un perro, o con el vecino, o con quien sea. Busca hoy un momento para introducir el juego de nuevo en tu vida. Maravilloso, maravilloso, Carlito. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos, por vernos, por nutrirnos. Esperamos sus comentarios en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, por favor, y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.